¿sí? Porque hasta aquí iría la prueba. Vamos a terminar aquí, porque como les digo, o sea, hablando ya en términos estadísticos, yo cuando ya estudié la maestría pensé que aprendí mucha más estadística, pero ya cuando fui a estudiar otras cosas me di cuenta que es infinito, ¿no? O sea, como en las matemáticas como tal, digamos que la cúspide de la estadística es del análisis multivariable. Y en marketing se utiliza básicamente ecuaciones estructurales, es como que aplicas matemáticas para medir ecuaciones o para medir comportamiento humano. Pero bueno, o sea, eso yo les comento nada más como una idea general, porque la idea sería, o al menos eso yo aspiraría que cuando ustedes terminen su carrera, pues opten por estudiar un posgrado, y van a seguirse preparando, que sería genial. Entonces, les cuento más o menos la información, como tenemos acá, lo que sacamos es, tenemos esta fórmula que está acá, está desglosada, si cabe el término, aquí, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver cómo está. Tenemos J2, que es básicamente el precio, menos F3, a ver dónde está el F3. Entonces, el promedio de los datos, de todos estos datos, a ver si podemos ponerlo acá, es de 13.683. Vamos a tomar todos estos datos de aquí. Vamos a sacar promedio, podemos usar una fórmula, función, está en inglés, que sería average. Tomamos todos los datos que queremos a la promedio. 13.683. Entonces, este valorcito es el que está en. Yo tengo que se quede colgado este Excel. Me desespera. ¿Ya no, Mario? Ese es el que tenemos aquí. Es la media o el promedio, es 1683. Entonces, eso les explico para que ustedes sepan cuando tienen su archivo de Excel cómo es que está sacada esta columna de acá. Entonces, tenemos el valor menos del promedio. ¿Sí? Eso es lo que está acá. En la fórmula tenemos eso, ¿no es cierto? Tenemos el dato, o sea, XY significa el dato, o sea, sería, en esa fórmula XY sería el precio del auto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula ya hubo alguien que se pasó ahí investigando toda la vida para llegar a esta fórmula, entonces no vamos a ir al final de dónde sale esta fórmula, ¿no? O sea, ya simplemente la usamos, sabemos que es la fórmula de la regresión estándar. Entonces, en esta fórmula, XY significaría el valor de cada valor de cada auto. Eso significa, ¿no? Si entendemos toda la simbología, ¿no es cierto? Esta E invertida es la sumatoria, ¿no? Eso significa. Entonces, sería la sumatoria de la resta del valor de cada auto menos, siempre que vemos una X con una línea arriba, significa el promedio elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá, justamente este valor del auto menos el promedio. Eso es lo que tenemos acá. Entonces tenemos el primer auto, del segundo auto, del tercer auto, pero como me dice la sumatoria, entonces es justamente lo que estamos tratando de sacar, ¿cierto? Que sería este valor de aquí. ¿Por qué? Porque justamente en la siguiente columna lo único que hago, así como para términos de aprendizaje, no hacer una fórmula, digamos, una vez en una sola celda, porque en la misma celda pude haber puesto el promedio y todo, pero la idea sería comprender de dónde sale todo esto, ¿no es cierto? Entonces, en la columna L lo único que hago es elevar a esta sumatoria al cuadrado, es decir, en esta columna de acá, en la columna L tenemos justamente este cuadrado de acá. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Fácil? Sí, está facilísimo. Entonces, desde aquí es
el valor de cada auto menos el promedio, y luego elevamos el cuadrado. Entonces tenemos ya toda esta partecita de acá arriba para lograr la sumatoria. Simplemente sumamos. ¿Sí? Y entonces ya tenemos toda la información. ¿Cuánto será n menos 1? Número 41. 41, ¿no es cierto? Porque tenemos 42 datos. Entonces, al contar los datos, la cantidad de datos, la cantidad de autos que tenemos son 42. Y si restamos uno de eso, tenemos. Entonces, lo que tenemos aquí, justamente este valor. Es decir, tenemos el valor de la sumatoria de todos los valores menos el promedio al cuadrado dividido para n menos 1. Entonces, claro, es fácil. Es fácil. Entonces, este valor de acá que está aquí sería la sumatoria, ¿cierto?, de todos los valores restados del promedio y elevado. Sería toda la parte que está en la parte superior de esta división. Y bueno, ya cuando tenemos toda la parte de arriba, en menos 1 sería 41, entonces hacemos la división para ese 41, y esta formulita que está aquí, esta función, por la versión de Excel, sería raíz cuadrada. Entonces, tenemos una desviación estándar de 2824. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué significa que tenemos 2800 para acá y 2800 para acá? Bueno, entonces, vamos ahora con estos grafiquitos de Jack y Bigote. No hemos explicado esto, ¿no es cierto? Con eso ya estamos entonces terminando. A ver, estos grafiquitos son comunes, ¿no es cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, pueden tomar esta información y realizar los gráficos de Excel. Por ejemplo, vamos a poner insertar, ponemos gráficos, aquí está, no sé si se ve bien. Ahí está, si se dan cuenta, el gráfico de Jack y Bigote. ¿No vieron de dónde saqué? Lo mismo, a ver, entonces vamos a aprender a sacar con Excel y a sacarlo de forma personal. ¿Para qué? Para comprender de dónde sale todo. Entonces, a ver, lo que hago es tomar la columna de precio, los 42 precios, ¿no? Incluido el título para que entonces pongo insertar. Y aquí donde tenemos los gráficos de histograma, los gráficos de barra, ¿no? Esta parte de aquí son diferentes porque acá está de hecho, pero hay este botoncito que me permite, no sé si se ve, este de aquí, ¿se ve? ¿Seguro? Hola, este aquí es justamente Jack y Bigote, es lo que tiene, o sea, la forma de estos gráficos. Eso se ve en estadística, seguramente no lo vieron. Entonces, justamente este cuadrito que es la caja, y estas líneas son bigotes. Ok. Entonces se supone que en la caja está la mayor concentración de datos y en los bigotes la dispersión, ¿cierto? Entonces, claro, yo le tomo los datos y le pongo clic acá directamente y me sale ya el gráfico. Sí, está este gráfico sacado directamente con la herramienta de Excel. Pero ¿cómo? O sea, puedo interpretar esto. Y este gráfico que ustedes tienen acá está también el mismo, o sea, si se fijan, o sea, nuevamente voy a sacar el valor o el gráfico de Jack y Bigote con los precios de los autos. Insertar Bigote y me sale este gráfico de acá. Pero si se fijan es exactamente el mismo gráfico que tengo acá, ¿no es cierto? Es el mismo, más pequeño, pero es el mismo tamaño. Ahí está, el mismo
Solo que la diferencia es que este gráfico está sacado directamente con la base de datos y este gráfico de acá está hecho artesanalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está así? Justamente para comprender cómo es la estructura de este diagrama gráfico, bueno, este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, para esto necesitamos estos 5 valores. O sea, necesitamos el valor mínimo. Ya saben, bueno, mínimo sacamos con función mínimo, o sea, ¿no es cierto? Calcular el valor mínimo de todos los datos. Entonces, acá arriba está la fórmula, min, ¿no es cierto? Y marco los datos. El valor mínimo de todos los datos es el auto que nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 8.760, ese es el valor mínimo, ¿no es cierto? El valor máximo es 19.920, ese es el valor máximo, que es el de acá. Cuartil 1 saco con la función de cuartil, entonces saco cuartil 1, cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 2 termina siendo también lo mediano, ¿no? Y entonces justamente eso es lo que explica este gráfico, es sumamente fácil, ¿sí se explica? Entonces, claro, la interpretación es que en la caja se encuentra la mayor concentración de datos, hay una cierta dispersión, esto está, digamos, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos el valor mínimo, sería esta partecita de aquí, una serie de datos y empieza toda la computación de la información. Y luego, cuando esto está marcado por el cuartil 3 y tenemos el valor máximo. Adicionalmente, se genera una pequeña línea que está aquí, en esta caja, que sería el cuartil 2. Bien, entonces, con eso obtenemos los diagramas de caja y bigote. Entonces, en conclusión, un diagrama de caja y bigote está compuesto por 5 estadísticos: mínimo, cuartil 1, cuartil 2 la mediana. Ya, este valorcito de acá, es el pero, a ver, no vamos a poner esto en el examen, ¿ya? no. Esto lo vamos a hacer. Ya, para no complicarles más la vida. Ya. Hasta aquí va a ser el examen, chicos, ¿les parece? Es así, por ejemplo, o sea, como para darles una idea de repaso. Esta partecita no vamos hasta aquí, hasta justamente cómo, bueno, está la de sacar desviación estándar y cómo construir un gráfico de caja y bigote. Hasta aquí sería el examen del tercer parcial, el examen final, ¿sí? Hay una parte también que está en el ejercicio 2 con frecuencia acumulativa, eso tampoco va. ¿Sí? Solamente vamos a tomar entonces hasta el gráfico de porcentaje, entonces sería frecuencia absoluta, proporción, porcentaje, ¿sí? Y ya en la parte del ejercicio 3, esta parte del cálculo, estándar, sí, van ahí, es así, por ejemplo. Es que para que más o menos visualicen cómo va a ser el examen, yo puedo poner, por ejemplo, tal como está esta tabla, la puedo diagramar en el internet. Entonces, por ejemplo, aparece la pregunta, complete el siguiente cuadro o la siguiente matriz con la información del cálculo de la desviación estándar para los siguientes datos. Entonces se me ocurre que, por ejemplo, aquí no van a aparecer algunos datos. Por ejemplo, no puede aparecer este de aquí, o sea, este aquí va a estar en blanco, este va a estar en blanco, este va a estar en blanco. Entonces aquí ustedes le dan clic y van a aparecer opciones de respuesta
completan el cálculo. ¿Sí, hermanos? Entonces, obvio, para eso, por eso van a dar el examen en casa. Entonces, si por ejemplo yo les entrego una base de datos, ¿cierto? Yo les entrego una base de datos, por ejemplo, se me ocurre a partir de la siguiente base de datos de ventas de licores de las siguientes empresas, realizar el cálculo promedio, la moda, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4, ¿sí podrán? ¿Quintil? ¿Podrán el quintil? ¿Percentil? Cuartil 1, cuartil 2, realmente el cuartil era lo que estabas preguntando, por eso no va a ir. ¿Sabes qué distancia hay entre cada cuartil? La resta nada más, pero no, vamos hasta ahí sería. Y luego tenemos el cálculo de la desviación estándar con simplemente el cálculo de la parte superior de estos datos, lo llevamos al cuadrado y después tenemos que sumar todo esto para obtener la parte superior de la división, ya se lo dividimos para menos 1 y obtenemos la desviación estándar. Entonces, otra pregunta puede ser calcular la desviación estándar de la siguiente lámina de datos. Entonces, simplemente usar la fórmula o también puede calcularlo de forma manual. Pero a mí me interesaría que lo calculen de forma, como digo yo, artesanal. O sea, creo que si nosotros comprendemos de dónde sale todo este cálculo y toda esta información, entonces la interpretación se hace mucho más fácil. También podemos completar el gráfico, digamos, de bigote. Entonces, por ejemplo, les digo, suban una gráfica, pueden pegar la gráfica, también pueden completar los datos. Bien, entonces, eso en cuanto a este ejercicio de Excel. ¿Qué más tenemos? A ver, por ejemplo, dentro de la información que hemos revisado, vamos a ver desde el tercer parcial, desde el segundo parcial, tenemos... Ahí tengo lo de la encuesta. La inferencia de datos, eso fue en el segundo parcial. Sí, entonces básicamente lo que está, o sea, si ustedes descargan este archivo que dice ejercicio desves, eso es lo que vamos a tomar en este tercer parcial. Sí, chicos. Menos la parte de frecuencia acumulativa, esta parte no, y tampoco esta división. Y la parte de rango de cuartil tampoco. El resto sí va todo. Eso sería entonces lo que va en el examen. Entonces, en resumen, podemos hacer diagramas de tallo y de hojas, diagrama de tallo y de hoja condensado, diagrama de tallo y de hoja condensado y ordenado, diagrama dividido por orden superior e inferior. Sí lo vimos eso, ¿no es cierto? Es simplemente considerar el límite inferior, todo lo que sería 0, 1, 2, 3 y 4 sería límite inferior, y límite superior sería 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, si estamos hablando de 8900, la hoja sería 9, sería de límite superior. Por ejemplo, 9150 inferior. Entonces, claro, depende de la hoja. Si la hoja es mayor a 5, sería superior. Y eso es lo que está aquí. Por ejemplo, dividimos el tallo 8. Entonces, sacamos cuántos tenemos de 8000. Tenemos 8700 y 8900. Como son 7 y 9, entonces estarían
en la parte superior. Está en inglés, ¿no? Dice fact, por eso dice superior. Generalmente así encuentran en los textos, pero sabemos que es superior. El inferior sería low. Entonces, por ejemplo, tenemos 10.000. En 10.000 se ve el ejemplo más claro, ¿cierto? Porque tenemos, por ejemplo, autos de 10.200, 10.500, 10.600 y 10.900. Entonces, el 10.200 estaría inferior y 500, 600 y 900 como el límite superior. En los casos superiores, a partir del 5, entonces 5, 6, 7 y 8 sería ya en el orden superior. Este diagrama se crea así, entonces es otra forma de mostrar datos dividiendo el superior y el inferior, como más o menos una forma de redondeo, pero de forma como en el diagrama, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? El rango de datos. ¿Cómo se sacaba el rango de datos? Estamos haciendo como un resumen para la prueba que ya tenemos. Exactamente, el mayor menor. ¿Qué más? Número de clases. ¿Qué era el número de clases? Lo que da el investigador. Exactamente. Esto define el investigador para dividir todo el rango de datos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Longitud del intervalo. Profe, y si nos ponen la prueba, o sea, no hay problema si utilizamos el valor original o si lo redondeamos, o sea, lo estético lo aproximamos. A ver, para no tener problemas en la prueba, ¿En el original? yo creo que vamos a trabajar con los datos exactos, ya, para no tener problemas, porque como ya están, o sea, acá lo estamos redondeando, pero como ya se supone que estamos en Excel y en la casa, entonces pueden solamente jalar la fórmula de Excel y ya se les hace fácil. A ver, entonces sigamos nada más con este repasito. Entonces tenemos la longitud del intervalo, ¿no es cierto? Que sería el valor del rango de datos dividido para el número de clase, ¿correcto? Entonces sacamos la cantidad de los intervalos. Yo voy a tratar de ser muy específico en las preguntas para que no tengan complicación, ¿no? Bien, entonces luego de esto ya podemos sacar la cantidad de registros que se encuentran en cada rango. Tenemos ya el gráfico de frecuencia absoluta, tabla de proporción, y tabla de porcentaje, ¿cierto? La frecuencia absoluta es la cantidad de datos, la cantidad de registros, ¿cierto?, que se encuentran en cada uno de los rangos. La tabla de proporción, ¿cuál es la diferencia de una tabla de frecuencia absoluta con una tabla de proporción? ¿Están conmigo, Victoria? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de frecuencia absoluta y la tabla de proporción? Que la de frecuencia absoluta es la cantidad y el otro es el porcentaje. El porcentaje sería la tabla de proporción. Se le divide el total. La proporción que tiene cada intervalo. Con respecto a. Sí. Con respecto a. ¿Verdad que el examen es la próxima clase? Yo les doy ahí el celular, supongo que está bien. Para saber si la tabla de proporción es correcta, el total me debe dar. ¿Por qué? ¿Por qué me debe dar un total? Para el total de. Del número de Para el total, para la cantidad de autos. O sea, es que entendíamos que la proporcionalidad hace referencia a que la cantidad de registros es una unidad. Entonces este 42 se convierte en una unidad de datos, uno. Por eso la sumatoria me debe dar. Entonces, si por ejemplo me pone un porcentaje en la tabla de proporción, porque eso si yo le pongo un porcentaje ya está, me da 31%. Pero si usted le da 31% aquí, eso ya está equivocado. Porque la tabla de proporción no es un porcentaje. ¿Verdad? ¿Si están conmigo? Bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la tabla de porcentaje. Si aquí me dan un valor y no un porcentaje, entonces la respuesta no sería un porcentaje. Entonces no sería una tabla de porcentaje.
Y sí hay que tener cuidado en estas cosas, porque, insisto, o sea, si fuéramos, no sé, de otras áreas de conocimiento, pues esto no sería muy importante, pero nosotros somos mercadólogos, somos investigadores de mercado, tenemos que tener claro estos datos. O sea, si vemos un gráfico de frecuencia absoluta en un informe, sabemos que es la cantidad de registros. Si vemos una tabla o un gráfico de proporción, sabemos que es la cantidad de datos dividido para cada uno de esos registros. Y la tabla de porcentaje, bueno, es más fácil el porcentaje porque comúnmente, bueno, incluso, o sea, en el colegio se ve mucho porcentaje, entonces, pero vemos que es diferente, ¿no es cierto? ¿Sí, de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos con esto. Bueno, la media y el promedio está entendido, ¿no es cierto? La moda también está entendida, la mediana. ¿Cuál es la diferencia entre mediana y media? La mediana es el número que no se repite. Toda la información está en el Excel, o sea, si ustedes estudian aquí, está siempre, ¿no es cierto? Es correcto lo que decías, la media es del promedio, pero la mediana es el valor que está justo en los datos de la mitad. Por eso, a ver, ¿y el gráfico de caja y bigote pone la mediana o el promedio? No, la mediana. Mediana, ¿no es cierto? La mediana. Mediana, perdón. Y en la caja se marca como una línea la mediana. Sí. Ah, no que nos vayan. Ok, el cuartil 1, ¿qué será? ¿Qué será el cuartil 1? ¿Cómo explicarían con sus palabras el cuartil 1? Que eso está dentro del primer rango del 25%. ¿El cuartil 2? No, del 0 al 50%. Ya, el cuartil 3. Al 75%. El cuartil 4. Y si hablamos de, por ejemplo, quintiles, ¿cómo explicarían con sus propias palabras el ser quintil? ¿Estaría dentro de 70%? Sí está, sí. ¿Segurísimo? No, 50-50. Verán que ahora es cuando tienen que preguntar. Si no preguntan, pues yo ya nada. Entiendo que ya se asume todo. Y la prueba es la siguiente clase. En la prueba no, decir, ahorita tengo una pregunta, ya no le puedo dar la respuesta en la prueba. Pero ahorita tiene que responder. ¿Cómo se sacan las quintiles? Dividimos el rango de datos para 5. Los cuartiles sería el rango de datos para 4 ya. Muy bien. Por eso cuando sacas el cuartil te queda 25, 50, 75 y 100. Ese sería el cuartil. El quintil sería 20, 40, 60, 80, 100. Para 5. ¿De acuerdo? Ok, bien, el cuartil es para 100. Pero eso es información general, que no voy a tomar. Pero bueno, los cuartiles y los quintiles sí hemos visto, entonces eso sí. ¿Qué más tenemos entonces? La desviación estándar. ¿Quién me podría explicar con sus palabras qué es la desviación Verás el documento que estamos haciendo terminando va a ver si se va a salir contigo y yo les mando este de lo que estamos. Si quieres también. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Aprendimos o no aprendimos en este parcial? Sí. No. Porque esto que estamos viendo acá en este ejercicio es lo que hemos trabajado únicamente en el 13% más en las últimas 3 semanas. Porque
Porque en las semanas anteriores bueno, hicimos otros ejercicios, ¿no es cierto? Fuimos desde cálculo de muestra, diseñamos encuestas, Hubiera sido bueno aprendimos a estar en hacer laboratorio. incluso, creo que me parece que hay un ejercicio de regresión lineal también. Puta. Profe, no me confunda. Investigación. Es que bueno, yo sí no aprendo, ¿no? Yo aprendo haciendo. ¿no? Sí, eso también hicimos, eso también va en la prueba, porque está dentro del... Después del examen 2, también tenemos esto de acá. ¿Se acuerdan que nos sacábamos de esa información? Eso vimos. ¿Cuál? Pero sí es más fácil todavía. Es que pasa, eso va a tomar más tiempo en ese último. Sí. Sí tiene Vamos a todavía. esperar estar un día. Esto sentados de aquí. ahí, resolver. Sí. Acá tenemos. No, profe. No, profesor, por favor, tengan piedad de nosotros. No, profe. No, porque primero no. Sí, una referencia. Es por donde está sentado, es Esto era fácil, creo. Eso fue el 15 después. Estado de acuerdo. Este gráfico de aquí. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la ecuación? ¿Cómo? Ya, a ver, vamos a ver, por ejemplo, en una serie de datos, vamos a sacar la ecuación, para recordar ya, porque eso sí va también con los mismos datos de los autos. Entonces, ¿cómo hacíamos? Tomábamos los datos. Necesitamos dos variables cuantitativas, ¿cierto? A ver, vamos a tomar Entonces hay que tomar la captura de esto, ¿no? la cantidad de autos, el número de registros, y el precio de los autos. Aunque me va a dar, aunque está ordenado por de mayor a menor, pero entonces tenemos esta información, ponemos insertar y obtenemos un gráfico de dispersión. Obviamente este gráfico me da así porque estaba ordenado de mayor a menor, tanto el menor de los autos como el número del registro. No sucede generalmente, pero sabíamos que para obtener la ecuación marcábamos uno de estos grafiquitos, ¿no es cierto? Uno de esos puntos poníamos línea de tendencia y luego sobre la línea de la tendencia mostrábamos la ecuación y esto significaría ya la regresión lineal que me permitiría dar respuestas a ciertas preguntas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, vamos ahora a una base de sus estudios. ¿Qué hacíamos con precio? Vamos a hacer voy a descargar una de sus bases de datos. A ver, vamos a descargar la de Estefanía. Ay, Dios. Aquí tenemos edad y precio, ¿no es cierto? Por ejemplo, para este gráfico, que bueno, ya está acá, pero nuevamente para explicar cómo sacamos la regresión lineal de estos valores, necesitamos saber que primero debemos contar con dos variables cuantitativas, variables numéricas. Seleccionamos la información de esas dos variables. Primero activamos la opción de editar Excel. Seleccionar. Marcamos los datos y luego
intentamos lograr un poco de dispersión. Entonces, acá sí se ve la dispersión muy clara, ¿cierto? Podemos optar por varios gráficos, pero este es el que se ve mejor. Y, como lo hacemos grande, vemos que sí existe una dispersión de las variables de edad y precio. Entonces, sí, de alguna forma podemos decir que la edad influye en el precio que pagarían por este producto. Tomábamos, por ejemplo, uno de estos puntos, le dábamos clic derecho, cualquiera de los puntos, y añadimos la línea de tendencia, marcamos esa línea de tendencia y mostramos la ecuación. Luego de esto tenemos entonces esta ecuación. Podemos dar respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos precio y edad. Vemos que la variable Y es edad y la variable X es precios. Entonces diríamos, por ejemplo, en esta ecuación, ¿qué edad tiene una persona que pagaría 5,50? A ver, chicos, ¿qué edad tiene una persona que paga 5,50? Hay que reemplazar X más. En X con 5,50. O sea, no hay que despejar la ecuación, solamente ponemos 5,50 en la X. ¿Cuánto pagaría una persona? ¿Qué edad tiene? Mejor dicho, una persona que paga 5,50. En este 36. Quedan 36 años y medio, o sea, 36 años, 6 meses con una semana. ¿De acuerdo? O unos días. Bien, entonces también vamos a poner un ejercicio de estos, ¿ya? No. Así de sencillo. O sea, por ejemplo, ponemos unos datos, ustedes sacan la... Pero está sencillo. O sea, pero solo sacar la ecuación y la gráfica. Oh. No, pues, o sea, dar respuesta a algo. Por ejemplo, ¿qué edad tiene una persona que paga 5,50 por un producto? Tiene 30. No, profe. ¿Cómo le pongo? 30 años con 6 meses de vida. Claro, o sea, es que no sé si te pregunté nada, yo voy a preguntar. No, ya está armado su examen, pero hay que revisarlo porque ya pase para ver. Tengo que ver, porque en función de los acuerdos a los que estamos llegando ahorita, entonces porque no sé si esta información que no les he dado, o sea, no puedo tomarles algo. A ver, haga la ecuación, profe. Entonces, a ver, chicos, ustedes, ¿pero qué piensan ustedes? ¿Está bien? ¿Está fácil? ¿Sí podrían la respuesta? ¿Sí? ¿Por ahí, compañero? ¿Sí? ¿Está fácil? El tema de las regresiones también es entendido. Eso sí. Bien, entonces, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, si quieren pueden tomar una foto de esa pantalla que será la última proyección de la clase. ¿Cuántas preguntas van a estar? Unos 10. Bueno, hay más opciones de recuperarlo. Yo sé, aparte de ¿20? no, aparte de esos ejercicios. Pero, profe, unas facilitas. Sí, aparte de esto, ¿qué nos van a tomar? Pues solo de estos ejercicios de O sea, lo que hemos visto es, me pasaron explicando diagramas de tallos y hojas en sus diferentes formas. Va rango de datos, número de clases, de intervalos, frecuencia absoluta, proporción, porcentaje, desviación estándar y regresiones lineales. Eso van a preguntar. Solo que eso. ¿Solo eso o más? Pero ahora clase.
Yo grabé, profe. Para ti más inmemorable. Mientras no hagas público los videos, no hay problema. No, profe. No. ¿Cómo va a creer? No, mentira, profe. Bien, chicos. Igual, como les decía ayer, pues súper chévere. Aprendimos, ¿no? O sea, sí fue un grupo interesante. Creo que sí se aprendió bastante. Sobre todo he visto la evolución.